de que simplemente por generar esa bulla, esa controversia, de generar vistas en su canal, porque además los videos que hablan sobre mí son los videos que más tienen visualizaciones. No me cabe en la cabeza que alguien pueda ser tan malo, tener un mal corazón, porque saben perfectamente que lo que están diciendo es totalmente mentira. Esto me afecta. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, vamos a estar tocando un tema que hemos abordado en videos anteriores y espero que este sea el último. Realmente sé que muchos de ustedes me han dicho que ignore por completo este tema, que no le preste atención a esos comentarios, pero se hace difícil, realmente se hace difícil, y si les digo que no, estaría mintiéndoles. Siempre me he caracterizado por ser lo más sincero posible con ustedes, de mostrarles en mis videos pues los lugares que visito tal cual yo los veo y bajo mi experiencia contarles todo lo que fue relacionado a ese viaje y conocer ese nuevo destino. Y así ha sido siempre, ¿ok? Siempre ha sido de esa manera. Quiero ser lo más sincero posible. Este video lo hago con la simple razón de terminar de una vez por todas de aclarar todo este asunto acerca de si soy o no soy enchufado. Para los que me ven desde otros países, quizás esta palabra no esté muy relacionada con ustedes, pero enchufado aquí en Venezuela se le dice a una persona que tiene relaciones con el gobierno y que de alguna u otra manera está recibiendo beneficios por algo a cambio, ¿ok? Y normalmente esto es a través de pues acuerdos, de amistades, simplemente porque yo conozco al dueño, conozco a tal persona, y estos beneficios son simplemente por ser partidario al gobierno o simplemente por tener un amigo en el gobierno o X. Eso es básicamente ser enchufado. Desde que subí mi primer video acerca de que me regreso a Venezuela, de que me estaba mudando nuevamente a Venezuela, surgieron noticias en canales de YouTube que no vale la pena mencionar porque eso es realmente la finalidad de esos videos, de ese canal de YouTube en particular. Desde que subí ese primer video, pues se me ha acusado de ser enchufado, de ser también colaboracionista del gobierno, de lavarle la cara al gobierno y de que el gobierno me está pagando por hablar bien de Venezuela. Y esto a un grupo de personas le ha generado ruido, sobre todo para venezolanos que viven en el extranjero, porque viven apartado de la realidad que se vive en el país. Y toco este tema nuevamente porque realmente esto me afecta. Me afecta tanto a nivel personal como a nivel laboral, que es este canal de YouTube, porque para los que no sepan, yo me dedico 100% a crear contenido en mis diferentes redes sociales. Me afecta porque es mentira, ¿ok? Me afecta porque estoy seguro de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y que simplemente no me cabe en la cabeza de que existan personas que no les importa perjudicar a otra, difamar a otra persona, inventar simplemente por el hecho de generar vistas en un canal de YouTube, de generar ruido, de generar polémica, de que yo les responda a través de un video aquí en mi canal de YouTube simplemente para nombrarlos y que las personas por curiosidad vayan a ese canal de YouTube y de alguna u otra manera los conozcan o los resalten, ¿ok? Eso a mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que alguien pueda ser tan malo, tener un mal corazón, porque saben perfectamente que lo que están diciendo es totalmente mentira. Y tan mentira es que llevan ya meses desde que publicaron sus primeros videos y no han mostrado pruebas al respecto de nada de lo que dicen. Y ellos mismos lo dicen en sus videos de que no tienen pruebas, pero ellos igual dicen lo que dicen. Entonces no me cabe en la cabeza que una persona pueda ser tan mala de que simplemente por generar esa bulla, esa controversia, de generar vistas en su canal, porque además los videos que hablan sobre mí son los videos que más tienen visualizaciones, y en eso se basa, chicos, en eso, por ahí es que deben de sacar sus propias conclusiones, y esa es la respuesta. Eso es la respuesta del por qué este canal de YouTube pues habló y dijo lo que dijo. Y obviamente siempre hay personas que siguen estos canales de YouTube y que les creen todo al 100% de lo que dicen. Si esto es mentira o es verdad, si les enseñan pruebas de lo que dicen o no, simplemente les creen y ya. No se ponen a investigar, no se ponen a preguntar, no lo dudan. No dudan de lo que ven a través de los videos de YouTube. Obviamente, pues también lo que yo les puedo estar diciendo en este momento puede ser mentira, pero yo sí tengo pruebas de lo que les estoy diciendo. Y les estoy diciendo que yo no soy enchufado. Estoy harto de que me digan que soy enchufado. ¿Y por qué estoy harto de que me digan eso? No por el hecho de que me digan enchufado y que pues tener una mala reputación con un grupo pequeño de personas. Y que quizás ustedes me dicen, bueno, pero si es un grupo pequeño de personas no les pares. Pero es que no.
O sea, no puedo permitir que un grupo pequeño de personas se encargue de seguir la corriente a una mentira, y en lo que les he mostrado durante los últimos 5 años desde que inicié este canal de YouTube, un 16 de marzo que subí mi primer video con un iPhone 4S durante mis horas libres cuando trabajaba aquí en Venezuela, enseñándoles y diciéndoles todo lo que debían hacer para poder emigrar hacia Portugal, que fue como comenzó este canal de YouTube, y han pasado 5 años desde entonces. Y que me digan enchufado en este momento es echar a la basura todos esos 5 años que llevo dedicado a contar mis experiencias, los altos y los bajos que hemos tenido cuando emigramos a Portugal, porque los tuvimos altos, tuvimos bajos, y seguimos haciendo y seguimos teniéndolos. No todo sale perfectamente cuando pues viajamos a algún sitio, a veces hay caída, a veces hay un contenido que funciona mejor que otro, pasan situaciones que también les cuento a través de este canal, situaciones buenas, situaciones malas, y que alguien me tilde de enchufado es darle una cachetada a esa gente que en algún momento creyó en mí y que quizás pone en duda ahora del cómo logré de alguna u otra manera, sin ánimos de que este comentario vaya a sonar vanidoso o lo que sea, de cómo logré mi éxito. Entonces, ¿qué les están diciendo a todas esas personas que dicen, mira, este chamo lo logró, vino desde cero, pudo lograr crear una comunidad en YouTube, en sus redes sociales, y ahora está viviendo de eso? O simplemente el hecho de todo el esfuerzo que se ha hecho a la hora de trabajar y creer en un proyecto que dio resultados, porque a lo mejor pues hay personas que se motivan a través de mí, de que he logrado de alguna manera el éxito, ¿verdad? De que construí algo desde cero, y eso me permite ahora vivir de eso y vivir de lo que me gusta. A lo mejor no es la motivación de todos vivir de YouTube, pero sí de cualquier otra cosa, de un sueño que tienen, y ver a otra persona que lo ha logrado pues lo motiva. Y decirles ahora que esa persona que ha logrado ese éxito pues fue porque es enchufado, les están dando una cachetada de decirles, no, eso es mentira, no lo logró por trabajar, no lo logró por estar ahí 5 años creyendo en un proyecto, por estar allí día y noche trabajando, porque esto es un trabajo de día y de noche, desde que te levantas hasta que te acuestas. No, a mí nadie me está pagando más que los patrocinadores, más que YouTube, que paga por la publicidad que se pasan a través de los videos, por Facebook, que también tengo mi página de Facebook con más de 350,000 personas y que siguen también a través de Facebook las aventuras, porque es un público totalmente diferente al que me ve a través de este canal de YouTube. Eso también me genera dinero, mi página de Facebook, también los patrocinadores que quieren publicarse a través de mi cuenta de Instagram, los patrocinantes que a veces ustedes me ven haciéndoles campaña a través de alguno que otro video por aquí por YouTube, que ya tengo muchos años trabajando con ellos, y que son cosas de que yo también creo en esas empresas, porque además las utilizo, como por ejemplo, y últimamente ya llevo varios años trabajando con ellos, por ejemplo la VPN de Surfshark, que siempre nos está apoyando allí y que es una aplicación que yo uso siempre. Ese es el tipo de ingresos que recibo. No tengo por qué vender mi alma a un gobierno que no ha funcionado para poder vivir. No tengo por qué desprestigiarme, no tengo por qué caer bajo de tener que depender de un gobierno que me pague por hablar bien de algo que no está bien. El único motivo por el cual yo hablo bien acerca de mi país y también muestro las cosas bonitas que tiene mi país, el único motivo es porque entendí en los últimos años que hablando simplemente mal de Venezuela no vamos a lograr nada, no se ha logrado nada. Llevamos más de 20 años haciéndolo. ¿Y qué ha resultado de eso? No mucho. ¿Qué puede hacer un canal de YouTube que se dedica a hacer turismo a nivel mundial? Que tiene a millones de personas viendo su contenido, y contenido acerca de turismo, de qué lugares visitar, de a dónde puedo ir a disfrutar, a pasar un buen día de playa, a ver lugares increíbles. Vamos a ver a dónde está Gabriel y a dónde me va a llevar y dónde puedo ir. A eso le estoy apostando. A las millones de personas que me ven a nivel internacional, que puedan estar interesados de alguna u otra manera en visitar Venezuela, porque vieron a través de mis videos en YouTube que a Venezuela, a pesar de los problemas que tiene, se puede visitar en calidad de turista. ¿Y en qué se traduce eso? Queda como resultado que un extranjero venga a Venezuela a disfrutar de las playas, a disfrutar del Salto Ángel, a disfrutar de cualquier otro lugar que tiene maravilloso Venezuela, porque su naturaleza sigue ahí y siempre va a estar allí a pesar de quién esté gobernando. ¿Quién se va a ver beneficiado de eso? Pues las personas que viven del turismo. Esas personas son las que me agradecen a diario por visitar los lugares, por promocionarlos, porque aparecen en mis videos en YouTube, y que luego hay personas que llegan
porque simplemente vieron un video a través de este canal y porque se entusiasmaron en visitar ese lugar y fueron. Ustedes saben cuánta cantidad de personas están involucradas en el sector turismo. Posadas, los trabajadores de la posada, para mantener esa posada, el que pinta la pared, el que hace el mantenimiento al aire acondicionado, el que lava las sábanas, el que vende las sábanas. O sea, pónganse a pensar todas las empresas, todas las personas que están involucradas en que simplemente una posada esté funcionando. Luego, ese turista que está hospedado allí va a querer visitar los lugares, las playas, lo que sea. ¿Y quiénes se van a ver involucrados en ese ámbito? Pues el que lo va a llevar a la playa en el Peñero, la persona que le va a vender la empanada de desayuno en las mañanas, el que le va a vender el pescado frito a la orilla de la playa en el almuerzo, el que le va a vender las ostras. Son innumerables las personas que están involucradas en el sector turismo y a eso yo le estoy apostando. Y es lo mejor que puedo hacer porque mi canal de YouTube precisamente es sobre turismo y ese es mi aporte al país. Porque si le quisiera lavar la cara al gobierno, si yo fuese enchufado y estar viviendo de lo que me paga el gobierno por hablar bien de Venezuela, no hiciera los videos que, por no irnos muy lejos, en Margarita estuvimos visitando lo que era la 4 de Mayo y la avenida Santiago Mariño, dos avenidas bastante importantes de Margarita donde iban millones de turistas al año, donde habían miles de negocios de marcas reconocidas y que ahora está en la quiebra. Ese video ustedes lo tienen ahí en mi canal de YouTube. Si yo quisiera lavarle la cara al gobierno, yo no les mostrara todos los problemas que hay en cuanto a la gasolina, que cuando tengo que salir de un viaje largo, tengo que llevarme bidones de gasolina porque no sé si voy a conseguir gasolina en el camino. ¿Pero qué? También les enseño que se ha regularizado el tema de la gasolina en las últimas semanas desde que llegué a Venezuela. Por ejemplo, aquí en el estado de Aragua ha ido mejorando. Eso es una realidad. ¿Que son en las bombas de precio internacional? Sí, también se los he dicho. En las bombas de gasolina a precio regulado son colas interminables, también se los he dicho. Les he dicho también los problemas que hay en cuanto al suministro de agua potable, que no en todos los lugares llega, que tengo que comprar mi camión de agua todos los meses. Eso también se los he mostrado y se los he dicho. Si yo quisiera lavarle la cara al gobierno o estuviese recibiendo dinero para hablar bien del gobierno, no les estuviera mostrando los problemas de agua. Cuando se me ha ido la luz, les he dicho que se ha ido la luz. Cuando no se va, pues no les puedo decir que se va. En este momento hay luz. Por ejemplo, si yo les quisiera decir que no hay luz, estaría mintiendo. A mí no me gusta mentirles. Obviamente, dependiendo del lugar que te encuentres en Venezuela, la situación es diferente y ya se los he dicho en múltiples videos. En Caracas prácticamente es un paraíso, es una realidad paralela, pero no por eso es una realidad ajena al país. Es una realidad, es una realidad más. Entonces, me duele que una persona simplemente por eso, y vuelvo y repito, por vistas, sea capaz de inventar algo de alguien y no le importa las consecuencias que eso pueda ocasionar. Lo irónico de todo esto es que mi familia es de inmigrantes en este momento. Tengo a mi hermano mayor y a mi hermano menor viviendo en Chile desde hace varios años. Mi hermano mayor, antes de llegar a Chile, ya había pasado por Panamá. Yo emigré en el año 2017 hacia Portugal y estuve viviendo en Portugal hasta que decidí volver a mi país, vivir en él cuando quiera grabar contenido aquí en América. ¿Qué mejor país que mi país para vivir de este lado, para cuando quiera hacer videos en todo el continente americano? Además que mi familia, mis padres viven todavía en Venezuela. ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Escogerían su país donde se encuentran sus padres, donde se criaron, donde vivieron toda prácticamente su vida? ¿Escogerían ese país nuevamente para vivir? A lo mejor algunas personas dirían que no, dadas las condiciones de Venezuela. Quizás su prioridad no es estar con la familia. Quizás su prioridad es tener una mejor calidad de vida. Y eso está completamente válido. Eso no lo estoy diciendo que esté mal, ¿ok? No estoy diciendo que lo que yo hice es lo correcto y lo que deberían hacer todos. En ningún momento he dicho que lo que deben hacer todos los venezolanos que emigraron es volver a Venezuela, porque cada persona es un mundo, cada situación de cada persona es diferente, cada quien se fue por unas razones diferentes. Hay personas que se fueron por la inseguridad, hay personas que se fueron por la economía, hay personas que se fueron simplemente porque no querían seguir viviendo en el país, y eso es totalmente válido. Yo no les estoy diciendo que regresen, nunca lo he dicho, como tampoco he dicho que Venezuela se ha arreglado, como algunas personas me comentan que yo dije que Venezuela se arregló, que en Venezuela todo está bien. Nunca lo he dicho. Y desde el primer video que hice cuando llegué otra vez al país, les mostré las dificultades que todavía existen en Venezuela y se las sigo mostrando en los diferentes videos. Que también hago videos de lo bueno, sí,
Claro que sí. También ya les mostré hace años atrás, porque este viaje a Venezuela no ha sido el único que he hecho aquí. En el 2018 vinimos, en el 2019 vinimos, en el 2020 vinimos. Y en cada uno de esos años ha sido una Venezuela diferente que me he conseguido. Y se las he mostrado a través de este canal de YouTube. En el 2019 estuvimos visitando los supermercados cuando estaban en momentos de escasez, cuando la gente tenía que hacer cola por comprar un aceite, por comprar una harina pan. Esos videos están ahí en el canal de YouTube. Hoy en día eso no es una realidad en los supermercados. Los supermercados están abastecidos. No hay esa escasez que había en el 2019. ¿Cómo les voy a mostrar una realidad que no existe en ese ámbito? Les muestro los supermercados llenos. ¿Qué quisieran? ¿Seguir viendo los supermercados vacíos? Yo no. Yo me siento feliz por ver los supermercados llenos y que las personas que todavía hacen vida aquí en el país puedan de alguna u otra manera conseguir los bienes que necesitan, los productos que necesitan para poder pues comer, que no tienen que estar haciendo colas por comprar un aceite, por comprar una harina pan, que el sueldo no alcanza, también se los he dicho. Les hice un video hace pocos meses acerca del salario mínimo en Venezuela, de cuánto ganan las personas. Estuvimos entrevistando a la gente en la calle preguntándoles cuánto ganan al mes y si eso les alcanzaba. Y ahí están los testimonios de las personas. Algunos dicen que les alcanza, otros dicen que no les alcanza. La mayoría dijo que no les alcanzaba. Personas que ganaban $500 al mes dijeron que no les alcanzaba. Personas que ganan $100 al mes dicen que lo pueden rendir. Cada persona es un mundo, cada realidad es diferente. Hubo una persona que entrevistamos, el señor Raúl, nos dijo que tenía 2 trabajos y que en cada uno de los trabajos ganaba $2 al mes. Eso también es una realidad y se los mostré en este canal de YouTube. Yo entiendo que a muchas personas también les genera ruido que pues vean el resultado, nada más vean el resultado de un trabajo que vengo haciendo desde hace más de 5 años con este canal de YouTube. Y si nos vamos más atrás, porque no es nada más este canal de YouTube en lo que me he propuesto a trabajar y en lo que le he echado ganas. Ha sido antes de emigrar que he trabajado arduamente en cada proyecto que he emprendido. Y desde cero, mi familia no es rica, mi familia nunca ha sido rica. Hemos sido una familia de clase media, media baja, trabajadora. Y que hoy día veas el resultado de todos esos años de trabajo y solo te enfoques en ver el resultado, pues puede causar ruido de que cómo él hizo de la noche a la mañana. Es que no ha sido de la noche a la mañana. Ha sido un trabajo desde hace años. Ahí tienen mi primer video de YouTube, como les dije, subido el 16 de marzo del 2016. Vean la calidad con que se grabó ese video. Vean cómo me expresaba en ese video. Vean la evolución. Vean lo que hemos hecho a lo largo de los años. Cómo hemos ido desde cero, desde grabar en un lugar pues fijo, a poco ir cada vez visitando más lugares. Y no ha sido un salto de un día para otro que de la nada fui a Dubái. No, ha sido un progreso. Y eso es lo que me duele cuando alguien me dice enchufado. De que echen a la basura todo ese trabajo y les hagan perder la esperanza a todas aquellas personas que ven en mí quizás una motivación para echarle ganas a ese proyecto que tienen en mente. Motivados por el simple hecho de que yo lo logré. Eso es lo que me duele. Y a lo largo de estos 5 años, en los que en los últimos 3 he dedicado el 100% de mi tiempo, porque al principio cuando comencé este canal no le dedicaba el 100% de mi trabajo porque no vivía de YouTube. YouTube no me daba para vivir. Es más, no me daba nada. Lo hacía porque me gustaba hacerlo, porque en algún momento creí que este proyecto podía llegar a lo que llegó hoy. Y que espero siga creciendo, que ya casi llegamos a 1.300.000 personas. En mi página de Facebook somos 350.000 personas. En mi cuenta de Instagram somos 170.000 personas. Y que gracias al apoyo de ustedes y a que les gusta pues ver los diferentes videos, los diferentes lugares que visitamos, aprender conmigo de esos lugares, pues gracias a todos ustedes yo he podido de alguna u otra manera seguir creciendo. Pero ha sido un trabajo mutuo, porque si yo no los llevo a lugares increíbles, si yo no les hago videos increíbles, pues nadie se va a sumar. Entre más videos haga, más personas me van a ver, más personas me van a poder seguir. Y esto es básicamente como un negocio. Si tú no le inviertes al negocio, no vas a obtener resultados. Entiendo que para muchas personas sea difícil entender cómo es que a través de estas redes sociales se puede obtener dinero, pero es muy fácil de entenderlo. Ustedes comúnmente veían televisión, la televisión de toda la vida, que conocemos de toda la vida. ¿Cómo se mantenían esos programas de televisión? Simplemente porque nosotros los veíamos y porque veíamos las publicidades que pasaban en la televisión. De eso vive la televisión. De que Coca-Cola, de que Pepsi-Cola, de que líneas de teléfono, compañías invertían en la televisión para publicitarse, para que la gente viera sus campañas publicitarias, los productos que vendían, los servicios que ofrecían. Y gracias a ese dinero que invertían las compañías y las diferentes empresas, vivía la televisión.
y con ese dinero lograban hacer los diferentes programas de televisión, las novelas, pagarle a los actores, a los periodistas. De eso vivía la televisión, de eso vive la televisión. Y en YouTube y en las diferentes redes sociales es exactamente igual. En YouTube, a nosotros los youtubers nos paga directamente YouTube por la publicidad que aparecen en los videos. Probablemente ya en este momento has visto una publicidad de algún producto, de algún servicio. Esa publicidad, yo estoy obteniendo ingresos por esa publicidad que tú estás viendo. No tengo la necesidad ni rebajarme a que un gobierno me pague por hablar bien de un país y menos el mío. Gracias a esa publicidad que aparece, que ya has visto en este momento, yo puedo vivir de esto. No todo el mundo lo logra hacer, no todo el mundo en este momento lo hace. Depende de la cantidad de personas que ven tu contenido, desde dónde lo ven. Pero por eso hay que trabajar duro, por eso hay que seguir subiendo videos, por eso hay que viajar a diferentes países, viajar constantemente, porque viajar para mí es un trabajo. A pesar de que ustedes ven el resultado de ese video que se ve encantador, que se ve fantástico, que ando en yates, que puedo andar en un hotel bonito, en una piscina increíble, en una playa espectacular, visitando lugares únicos en el mundo, es mi trabajo. Hacer todos esos videos lleva trabajo. Se requiere demasiado esfuerzo, demasiado trabajo porque ese material final que ustedes ven sea posible. Y lo hago con todo el gusto, no me estoy quejando, pero no es tan fácil como parece. Lleva proceso de edición, personas involucradas. Por lo menos en mi canal de YouTube hay más de 5 personas involucradas porque ese contenido llegue así, porque todo lo que yo les muestro, porque todo lo que yo hago, poder viajar a los diferentes lugares sea posible. Créanme que si fuese tan fácil, muchísimas personas estarían haciendo contenido en redes sociales y estarían viviendo de esto. Muchos han comenzado en este ámbito y no lo han logrado, no lo logran y se frustran porque es realmente difícil. Ya yo lo viví. Entonces, amigos, simplemente les quería decir y terminar de aclarar que no soy enchufado, que no me está pagando el gobierno, no hay necesidad de que me pague el gobierno, porque no solamente estoy mostrando lo bueno de Venezuela, también muestro las dificultades y quisiera que, bueno, terminar de aclarar pues esa situación. Lamentable nuevamente por las personas que simplemente por obtener vistas pues pueda llegar a inventar algo al respecto y sabes perfectamente que así es. Gracias a todos los que me apoyan a diario, los que siempre están comentando. Créanme que los leo a casi todos, pero realmente me resulta difícil contestarles a todos. Son miles de comentarios que me llegan en las diferentes redes sociales. Solamente imaginen que en un solo video pueden haber 300, 400, 500 comentarios en un solo video y hay más de 400 videos en mi canal de YouTube que se siguen reproduciendo todos los días y que llegan comentarios todos los días de cada uno de ellos, en las publicaciones que hago en mi cuenta de Instagram, en las historias que hago en mi cuenta de Instagram, en los mensajes directos que me hacen llegar, en los correos electrónicos que me hacen llegar, en los comentarios en mi página de Facebook. Son demasiados. Sería humanamente imposible responderles a todos, pero créanme que los tengo en consideración a todos, que trato de leer cada uno de los comentarios, pero que sería imposible responderlos a todos. Siempre los llevo aquí en mi corazón. Muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo y que siguen a diario pues todas las aventuras que hacemos y que simplemente yo estar aquí es por ustedes. Y mientras que ustedes estén del otro lado de la pantalla, yo seguiré aquí sentado con ustedes, llevándolos a lugares increíbles alrededor del mundo, porque por el hecho de estar aquí viviendo en Venezuela, cuando esté de este lado del mundo, no quiere decir que no vamos a viajar. Al contrario, vamos a seguir viajando y ya lo hicimos ahora en Panamá. También vamos a volver a Europa cuando sea su momento para crear contenido de aquel lado del mundo, ya sea en Europa, en Asia, en Oceanía, en todos los lugares maravillosos que tiene este planeta. Y ustedes pues van a ir siempre acompañados conmigo porque ya saben que esa cámara no la suelto nunca. Y ha sido clave para el éxito de este canal que ustedes me acompañen en cada aventura, desde que me monto en el avión hasta que regreso otra vez a mi destino. Amigos, yo espero haber aclarado pues este asunto de una vez por todas. Espero que, bueno, me sigan allí en el canal. Si aún no me siguen, activen las notificaciones. Y les vuelvo a repetir, no crean en todo lo que ven en las redes sociales. Investiguen lo que les están diciendo, que les enseñen pruebas, que les comprueben lo que están diciendo. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.